Gracias en primer lugar por asistir a esta convocatoria. Intervengo como abogado en representación de las concesionarias Conorte y Consegua, ambas empresas concesionarias hace aproximadamente 20 años del mayor y más importante sistema vial del país. Es público y notorio, y así lo ha hecho conocer la señora prefecta de la provincia desde el mes de agosto, que tenía múltiples reparos contra los procesos de concesión y en general sobre el funcionamiento de las concesiones. Estos reparos incluían un par de expresiones principales. La primera respecto del plazo de la concesión, que no entendía cómo el plazo de la concesión, que inicialmente debía terminar en 2021, se ha prolongado hasta 2026. Y en segundo lugar ha mencionado que esta es probablemente la única concesión en la que no se le entrega por parte de la concesionaria dineros a la prefectura. Estas apreciaciones lamentables de la prefectura del Guayas merecen una respuesta firme y clara de las empresas concesionarias. En primer lugar, y como se conoce, la concesión es una figura debidamente regulada en el derecho ecuatoriano, y esta concesión específicamente está regulada por la Ley de Modernización del Estado y su correspondiente reglamento. El reglamento a la Ley de Modernización del Estado expresamente prohíbe a las concesionarias entregar cualquier valor a los entes concedentes, en este caso a la prefectura. Por tanto, primer gran error trascendente porque es imposible de conformidad con la ley vigente. Pero y lo segundo y también más importante, y esto debe tenerse de manifiesto, si una empresa concesionaria tuviera que entregar dinero al ente concedente, no es la empresa la que entrega el dinero, son los usuarios los que verían encarecido el precio de la concesión. Y justamente, si alguien quisiera que las concesionarias entreguen dinero, entonces tendrían que aprobar la subida del precio de los peajes. Pero eso no conviene a nadie, a ningún ciudadano, ni de Guayaquil, ni de la provincia, ni del Ecuador. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces con este sistema tarifario en los últimos años? Que simplemente por orden de autoridad, disposiciones expresas de la prefectura, el peaje se ha mantenido en el mismo nivel de hace 20 años. Y por tanto no es viable subir el peaje como para que existan excedentes. Y si la prefectura quisiera que se le entreguen excedentes prohibidos por ley, primero tendría que subir el peaje y luego no solamente a los niveles que mantienen el equilibrio del contrato, que es $1.25, sino que tendría que subirlo mucho más para que existan excedentes y se le entreguen a la prefectura, en lo que se llama impuesto encubierto. Y evidentemente yo creo que ningún guayaquileño va a estar de acuerdo en que se creen impuestos de forma encubierta subiendo el precio de la concesión. Hago estas apreciaciones simplemente para enfocarnos en esas primeras declaraciones poco afortunadas en mi opinión. Para ir a lo de fondo, ¿qué es lo de fondo? Se han iniciado varios procesos para imponer multas a las concesionarias de las carreteras de la provincia del Guayas. Pero estos procesos iniciados violan abiertamente la Constitución de la República, violan abiertamente el Código Orgánico Administrativo y violan abiertamente las disposiciones contractuales. ¿Por qué? Y esto muy fácilmente lo entiende la ciudadanía. Según el contrato, cuando existe algún incumplimiento, en el supuesto de que existiera, el ente concedente, esto es la prefectura, tiene que conceder un plazo de 10 días para que se hagan los descargos del caso. Es decir, derecho de defensa. Eso lo entiende cualquier persona aquí y en cualquier país del mundo. El derecho a la defensa. ¿Qué es lo que ha pasado con estas sanciones impuestas? Que en primer lugar se ordena una inspección general de espaldas a las concesionarias. Es decir, al interior de la prefectura se ordena que se hagan unas inspecciones con el mensaje claro de encuentren cualquier cosa. Es decir, un carácter sesgado y que claramente contraviene los principios de buena fe en ejecución de contratos. Si la señora prefecta, con todo el derecho del mundo, quiere hacer una inspección al sistema vial, pues puede hacerlo, pero lo normal es que notifique a las concesionarias. Vamos a hacer un recorrido para ver el estado de las carreteras. No, lo hacen a espaldas de la concesionaria. Pero no solo eso, una vez que se da la orden para que se haga el informe de inspección, viene un funcionario, un analista senior,
y emite un informe interno, normalmente de una carilla. Y en esos informes internos, que son varios, dicen, hemos encontrado que falta desbroce, que falta cortar unas matitas, que falta tal cosa. Y entonces con eso se lo envían al director de concesiones. Y el director de concesiones notifica a la concesionaria diciéndole, hemos encontrado esta deficiencia y voy a recomendar la imposición de una multa. Y oh sorpresa, en lugar de conceder los 10 días para los descargos, al día siguiente, imposición de multas millonarias. Inclusive una que llega a los 19 millones de dólares por un supuesto mínimo incumplimiento. Toda sanción, y esto lo sabe toda persona, toda sanción, cuando ésta es legítimamente impuesta, no puede ser arbitraria ni ilimitada. Es decir, si usted comete una falta, en el supuesto de que comete una falta, la sanción es proporcional a la falta. Pero acá faltas menores, pequeñas, aparentemente existentes, que no se nos ha dado la opción de defendernos, pero aparentemente existentes motivan que se impongan sanciones de millones de dólares. ¿Con qué intención? Con una clarísima intención. Con la clarísima intención de terminar los contratos de concesión vía caducidad. Eso es lo que buscan. ¿Por qué? Porque según los contratos, cuando el monto de la multa excede del 20% del contrato, la autoridad, en este caso la prefectura, puede terminar el contrato. Entonces buscan terminar el contrato, pero ¿bajo qué mecanismo buscan hacerlo? En síntesis, hagan una inspección, encuentren cualquier cosa, no los notifiquen, les imponemos la multa millonaria, no importa, llegamos al monto previsto en el contrato y les terminamos el contrato. Esto, señores, es totalmente irregular, esto es totalmente ilegal y como consecuencia de estas actuaciones absolutamente arbitrarias e ilegales, el día de hoy hemos presentado una acción de protección ante la función judicial, el texto estará disponible para todos ustedes, que ha sido presentada y sorteada esta mañana y en esta acción de protección básicamente alegamos el derecho a la defensa. Es decir, no pueden imponer multas sin antes otorgarnos el plazo para dar la defensa y los descargos que corresponden. No obstante, creo que es muy importante emitir varias apreciaciones categóricas sobre lo que estos procesos implican. No sin antes hacer notar que, por ejemplo, en un lapso de 4 o 5 días se han impuesto más de 8 multas, es decir, 8 resoluciones, buscando ¿qué cosa? Buscando angustiar la defensa de la concesionaria, porque evidentemente no es sencillo responder a acusaciones y menos cuando éstas vienen una tras otra. Eso no es ejecutar un contrato de buena fe. Pero es importante hacer varios pronunciamientos puntuales. Estos pronunciamientos incluyen varios anuncios. No solamente presentaremos esta acción de protección el día de hoy, sino que presentaremos cuantas acciones de protección correspondan por cada una de las resoluciones ilegalmente dictadas. Número 1. Número 2. Las empresas concesionarias iniciarán de inmediato los arbitrajes contemplados en el contrato. Estos arbitrajes están debidamente regulados y por tanto vamos a hacer uso del derecho previsto en la contratación pública del Ecuador y específicamente en estos contratos. Número 3. Los contratos no solamente tendrán la intención de explicar y alegar estas barbaridades que he mencionado, sino que buscarán que el contrato se cumpla hasta el último día, porque así lo contempla el contrato, más la correspondiente indemnización de daños y perjuicios por los daños que se están causando a las concesionarias. Pero adicionalmente, estas acciones buscarán el pago de los varios millones de dólares que la prefectura adeuda a las concesionarias. Deudas que no son de este año ni del año anterior, que vienen arrastrándose por varios años y que no obstante semejantes millones de dólares, las concesionarias siguen brindando un óptimo servicio a la ciudadanía sin haber parado ni suspendido en ninguna circunstancia ni en ningún tiempo la eficiente gestión al frente de las carreteras del Guayas. Las carreteras del Guayas, no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, no de hoy, desde hace muchísimos años, son un orgullo para el país, son un orgullo por el buen funcionamiento de este sistema vial ecuatoriano. Se ha anunciado por parte de la señora prefecta que solicitará una auditoría de la Contraloría General del Estado. La respuesta de la concesionaria es que las concesionarias brindarán, como no puede ser de otra manera,
todo el soporte, ayuda y transparencia que la Contraloría General del Estado solicite. ¿Por qué? Porque simplemente estas concesiones se han manejado de forma tan transparente que no tenemos nada que esconder ni que ocultar, por tanto entregaremos toda la información que requiere el organismo de control. Pero aquí una precisión muy importante. La Contraloría auditó ya estos contratos. No es que la Contraloría nunca los ha auditado. La Contraloría los ha auditado inclusive hasta el año todo 2017. Por tanto, lo que restaría para auditar es 2018-2019 y no hay ninguna situación anómala ni extraña ni nada que se le parezca. El riesgo que hoy día se corre con estas actuaciones arbitrarias de la prefectura es que en el evento de que quisieran declarar la caducidad, según el contrato, la concesionaria debe pagar las multas en el plazo de 30 días. Sin embargo, la postura de las empresas concesionarias es firme. No efectuará el pago de multa alguna por ser confiscatorias y ser ilegales. Y esto pone en gravísimo riesgo el mantenimiento de las carreteras de la provincia del Guayas, motivo por el cual realizamos un llamado al Ministerio del Ramo, que es el titular de las vías, para que intervenga, si es necesario y así lo considera, porque el riesgo que se pone a las carreteras del Guayas es muy importante, porque si llegara ilegalmente a declararse la caducidad, la prefectura no podría manejar esta concesión, estas carreteras. ¿Por qué? Porque hay una delegación y esa delegación termina justamente con las concesiones y entonces se pondría en grave riesgo el propio mantenimiento de las carreteras del Guayas. Hacemos un llamado a la prefectura del Guayas, a los señores alcaldes, muchos de los cuales han recibido ofertas de que con el dinero que paguen las concesionarias harán obras en sus cantones. Eso es mentira, porque la concesionaria no le va a pagar 29 o 30 millones de dólares. Simplemente no va a entregar dinero de su patrimonio, porque estas multas son ilegales y son confiscatorias. Y por eso hemos anunciado la vía del arbitraje. Por tanto, no habrá ningún pago en los próximos días, ni semanas, ni cuando venzan los plazos. Y por esto es importante un diálogo a la cordura, un diálogo a la buena fe contractual, un diálogo al Consejo Provincial para sentarnos, si tienen alguna objeción, pregunta, inquietud en el Consejo sobre el funcionamiento de las concesiones, las empresas concesionarias están prestas a brindar toda la información que se requiera, porque hay algo que no se puede ocultar y es el magnífico estado de todas las carreteras concesionadas. Entonces, este llamado, especialmente en tiempos en los que de no mediar inversión privada, difícilmente el Estado está en condiciones de realizar inversión pública. Y esto es muy importante que se tome en cuenta, porque hoy por hoy, dada la economía del país, si terminan estas concesiones, el mensaje que se envía es que hay una ruptura total de la seguridad jurídica y que en el Ecuador se ponen multas millonarias porque a unos funcionarios se les ocurrió que hay que multarlas y porque a unos funcionarios se les ocurrió que hay que terminar con las concesiones. Las concesiones son contratos. Como tal deben ser respetados los contratos, las obligaciones y cumplidos de buena fe. Y por tanto el mensaje que se enviaría es, señores, en Ecuador no solamente hay problemas de Chevron, no solamente hay problemas muy graves como eso, sino que sumaríamos un problema enorme si se llegan a desconocer concesiones legítimamente celebradas. Y hay algo fundamental, La seguridad jurídica del país es vital en un momento dado para la situación propia. ¿Qué representan las concesiones hoy? Representan inversión privada, pese a las millonarias deudas de la prefectura. Implican generación de empleo en tiempos de crisis, implican pago de impuestos a favor del Estado. Y por tanto, romper una concesión o unas concesiones legítimamente celebradas implica romper con la seguridad jurídica, implica romper el derecho a la defensa en el caso concreto, implica desconocer la vigencia de contratos válidamente celebrados, con un agravante que se los hago a conocer ahora. ¿Cuál es el planteamiento de la prefectura del Guayas? El planteamiento es muy sencillo. Imponemos las multas, por ley tienen 30 días para pagar, si no las pagan vamos a la jurisdicción coactiva. Si no las pagan igual y llegan a este porcentaje, declaramos la caducidad de las concesiones y empezamos a manejarlas. Ese es el planteamiento. Pero ese planteamiento, señores, no es viable en un Estado de Derecho.
Ecuador no vive una dictadura, Ecuador tiene leyes, Ecuador tiene jurisdicción, Ecuador tiene jueces. Y los jueces no pueden, estoy seguro, permitir que se violente la ley de esta manera. Conozco, y es público y notorio también, que hoy día a las 11 de la mañana habrá una sesión del Consejo en la que se busca el respaldo de los alcaldes, en definitiva, para continuar con este proceso de caducidad. Y esto me permite hacer un llamado a los alcaldes de la provincia. A los alcaldes de la provincia. El Ecuador es un Estado de Derecho. En Ecuador existe la ley. Y en Ecuador existe responsabilidad personal por las decisiones que se adoptan. Y las decisiones ilegales que se adoptan tienen repercusiones años después. Muchos funcionarios públicos, desgraciadamente, piensan que el poder es eterno. El poder no es eterno, el poder termina y en ocasiones termina antes de que el funcionario se dé cuenta de que ya el poder terminó. Y por tanto, cuando se cometen a veces abusos o atropellos, deben por favor reflexionar. Puede ser que el poder termine, pero la obligación de rendir cuentas permanece toda la vida. Y también tendrá la prefectura en su momento que responder por el no pago de las millonarias deudas a las concesionarias. Ese no pago de las millonarias deudas a las concesionarias genera la obligación de pagar intereses y los intereses lo paga el ente público y por tanto habrá probablemente glosas de Contraloría por la causa de haber provocado el pago de intereses. Pero adicionalmente de eso, anticipo que también solicitaremos a la Contraloría General del Estado la intervención para efectos de que se audite el buen uso del porcentaje que las concesionarias pagan a la prefectura para que sea destinado a la fiscalización de los contratos. Hay mucho dinero en juego que tiene que ser igualmente auditado. Y adicionalmente, gran parte de estas obligaciones de pago no se han producido por lo que se puede considerar ya un pequeño fraude de ley. ¿Por qué? Porque las obligaciones normalmente están sustentadas, las obligaciones de la prefectura me refiero, están sustentadas en fideicomisos con el Banco Central. Y vamos a pedir también a la Contraloría que determine si ha existido algún uso indebido de fondos que debiendo ser destinado al pago a las concesionarias ha sido distraído para fines ajenos a la concesión y al pago de las concesionarias. En definitiva, y para concluir, creo que es momento del diálogo y hago un llamado a los alcaldes para el diálogo. Si hay un planteamiento hoy día en la prefectura, lo normal, lo razonable que es que se invite a las concesionarias para que expliquen cuál es su punto de vista. Pero esto de iniciar procesos administrativos sancionatorios de millones de dólares, violando elementales principios respecto del límite máximo de la imposición de multas, no es aceptable. Y no es aceptable que eventualmente se busque un respaldo político y jurídico en la prefectura de espaldas a las concesionarias. ¿Por qué no invitan a las concesionarias a que emitan su punto de vista? ¿Por qué no conceden a las concesionarias los plazos previstos en el contrato para los descargos correspondientes? No, parece que hubiera un apuro inusitado. Hay que inspeccionar, hay que buscar cualquier pretexto, hay que sancionar, hay que poner millonarias multas y con un agravante, y con esto concluyo. Según los contratos, para poder presentar reclamos normales a la luz de los contratos, tiene que haberse pagado la multa. Es decir, ¿cuál es la estrategia? Imponemos sanciones a espaldas de las concesionarias y como contractualmente primero tienen que pagar y después reclamar, si no pagan, no reclaman. Bingo, bingo, no pagan, no reclaman. Y como no vamos a pagar, como lo he enunciado, intentarán juicios coactivos. Y estos juicios coactivos, de los que nos defenderemos obviamente, piensan que les dará la tranquilidad de que ejecutan con todo porque no pueden las concesionarias reclamar porque no han pagado. Y eso, señores, se llama fraude contractual, se llama actuar no de buena fe, actuar de mala fe. Y esa es una arbitrariedad que será denunciada ante los organismos jurisdiccionales correspondientes, porque si algo buscan las concesionarias es que los contratos se cumplan conforme lo ordena la ley para defender la seguridad jurídica y fundamentalmente para que los guayacenses, los guayaquileños y los ecuatorianos podamos seguir gozando con carreteras de muy buena calidad sin tener que incrementar el precio de los peajes. Y esto es fundamental.
Si la prefectura piensa que puede obtener dinero a través de las concesiones, es porque está pensando en subir el precio de los peajes. Y si sube el precio de los peajes, al final, ¿quién será el perjudicado? Pues el ciudadano común, cada ciudadano que tiene un vehículo o que usa un vehículo y que tendrá en consecuencia que pagar un valor superior al que está previsto actualmente. Esperemos entonces que la cordura vuelva a la prefectura del Guayas, que podamos tener un diálogo y que podamos encontrar lo mejor para la ciudad y para la provincia y para el país. La concesionaria no solamente que está dispuesta a continuar trabajando como lo ha hecho hasta el día de hoy, sino que está dispuesta a realizar nuevas inversiones en beneficio de la provincia. Si la prefectura, si los alcaldes quieren ir a un diálogo para mejorar aún más el sistema vial, las concesionarias están completamente abiertas. Doctor, buenos días. Usted habló de deudas que tiene la prefectura con las concesionarias. Así es. ¿A cuánto ascenderían estas deudas? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué entonces, si la prefectura mantenía deudas con las concesionarias continúan prestando el servicio? Más allá de que no resulta utilidad. Varias explicaciones al respecto. ¿De dónde salen las deudas que se tienen con las concesionarias? Lo explico brevemente. Cuando las concesiones se iniciaron, allá por el año 1998, primer contrato, acuérdense ustedes, fenómeno del Niño, se estableció una tarifa y esa tarifa debía ser, según las inversiones realizadas y según el contrato, superior al dólar. Es decir, llegaba en algunos casos al $1.25 para fijarse el precio. En aquella época, el prefecto y el Consejo Provincial determinaron que no era socialmente aceptable que el precio suba de la tarifa. Y por tanto, en un acto de autoridad, decidieron subvencionar, el prefecto provincial, la prefectura, subvencionar el costo de la tarifa del peaje a todos los ecuatorianos. De allí surge ese valor. Conforme pasan los años, el contrato contemplaba incrementos de las tarifas, tomando en cuenta múltiples factores, situaciones macroeconómicas, devaluaciones, sistema monetario, índice de precios al consumidor, etc. Sin embargo, todos los prefectos, hasta el anterior, no el actual, todos los prefectos emitieron actos de autoridad, disponiendo claramente que no podía subirse el peaje y acordando seguir subvencionando a los usuarios. ¿Por qué las concesionarias han seguido operando? Primero, porque existiendo contratos firmados no pueden suspender las actividades que realizan. Y segundo, porque estos montos de los subsidios se han venido pagando en el tiempo, siempre con retrasos, pero se han venido pagando al fin y al cabo. Y por tanto es un acto de responsabilidad con la provincia y existiendo un contrato de concesión vigente hasta el año 2026, han seguido operando y continúan operando, no sin que esto signifique perdonar la deuda, ni mucho menos, sino simplemente siendo conscientes también con la realidad de los entes públicos, siendo conscientes con la situación del país y con la situación difícil de la prefectura, han decidido esperar por estos cobros. Pero ante la manifiesta actitud beligerante de la prefectura, pues la decisión, sin escapar al diálogo, es también proceder al cobro de lo que se debe y que está legítimamente respaldado en contratos ampliatorios y en actas celebradas desde hace muchos años, las cuales han sido verificadas y revisadas por la Contraloría General de la Nación. Les ruego en orden, por favor. Es necesario hacer una liquidación de esa deuda, porque hay muchos valores que están pendientes por intereses, por pagos de IVA, etc. Es necesario establecer judicialmente cuáles son los valores exactos.